Precisamente de eso vamos a hablar con Rodolfo Medina. Ayer iniciamos y hoy vamos a continuar sobre el supuesto que es muy factible que eso suceda, que haya inconformidad por las leyes. Y Rodolfo, que es abogado y que es abogado especialista en temas constitucionales, que es además politólogo y consejero en materia de comunicación política, nos había explicado ayer que primero, lo primero que se necesita para proceder la inconformidad ante la Suprema Corte de Justicia es que se publique la ley. Y después, si no mal recuerdo, Rodolfo, bueno, muy buenos días. Buenos días, Gracias por Lalo. estar con nosotros. Nos dijiste que había tres vías para la inconformidad, ¿no es correcto? Correcto, Las recordamos correcto. así nada más, nos las enuncias así rápido. ¿Cuáles son esas tres? Depende de las personas que la recurran, los Depende. gobernados, es decir, Ok. la gente común, y en este caso es importante porque las empresas, por ejemplo, que son consideradas personas, pueden recurrir al amparo. Las otras dos figuras son la controversia constitucional y la acción de inconstitucionalidad que corresponden a otras entidades. O sea, no, hacia acá, ¿quién tiene, digamos, su carril para expresar la inconformidad, no? Sí, Lalo, y es muy interesante porque hay que recordar que vivimos en una república federal. Entonces, por ejemplo, los municipios, los gobiernos de los estados, los organismos autónomos constitucionales, los OCA, tienen un recurso que es la controversia constitucional cuando una entidad pretende invadir sus esferas de poder o Ah. de facultades. Y la otra es la acción de inconstitucionalidad cuando diversas entidades consideran que una ley no se apega a lo que mandata la Sí. Constitución. Entonces llega a la Suprema, ahí nos quedamos ayer en ese asunto, Sí. llega a la Suprema Corte de Justicia y cada caso tiene un orden, o sea, no va destinado específicamente a algún ministro o ministra, sino llega a la Suprema Corte y ellos tienen una organización de que se van rotando los casos, la recepción de los casos, ¿no? Hay un orden, efectivamente. Por ejemplo, si a un ministro le tocó hoy, ya se sabe a quién le va a tocar el siguiente y así sucesivamente, Ok. precisamente para evitar vicios en la asignación de los mismos. Entonces, recibe un ministro o ministra un caso, en este caso una inconformidad con alguna de las Figuras. disposiciones que figuras. Y entonces, ¿qué hace ese ministro o ministra con ese caso? Ok, La bien lo has recibe y enunciado. qué? Sí, digamos, ya se le asignó a un ministro y vamos a poner nombres para que la gente lo pueda visualizar. Se le asigna al ministro la Inés Potisek un caso, ¿no? Por el orden rotatorio. Este ministro lo primero que debe hacer es, si el caso que se le está presentando cubre los requerimientos que mandata la Constitución y la ley orgánica del Poder Judicial para ser admitida. Y vamos a mencionar algunos cuantos, por ejemplo. Uno, que se trate de una entidad facultada para presentar el recurso. Por ejemplo, tú, Eduardo Torreblanca, estás indignado con esta situación y quieres acudir a presentar una acción de inconstitucionalidad. Bueno, de inmediato te la van a desechar porque no eres persona facultada, ¿no? Ya. Es decir, esos son los primeros requerimientos que el ministro, que va a ser el sustanciador, va a revisar y va a permitir darle acceso o rechazarla. En ese caso, y ayer era tu preocupación, y la voy a retomar para que no se nos pase, tú preguntabas, ¿pero qué quiere decir? Que entonces el ministro dijo, esta acción que yo quiero presentar no procede y ya me amolé. No, no te amolaste. Queda un recurso que es de reclamación. Tú te puedes inconformar y decir, a ver, no, espérame. Sí soy Lalo Torreblanca, pero Ajá. además soy senador de la República, por decir algo, ¿no? Y represento al tercio que mandata la Constitución para que podamos presentar el recurso. Entonces ya el presidente de la Suprema Corte es el que asigna el caso a otro ministro. Y ahora ese ministro va a hacer una propuesta respecto si se debe dar acceso a tu reclamación o no. Cerrado. Sí hay recurso para inconformarte si de entrada te rechazan tu petición. Ok, hay plazo, tienes que cumplir ciertos plazos. Hay plazos, hay Ajá. plazos. En el caso de las acciones y de las controversias, depende también del caso concreto, pero son creo que de 5 días. En el caso del amparo, son de 3 días. Y depende también de la materia. Esto es bastante complicado, pero estas cosas
Son detalles importantes, vale la pena saberlos, pero cualquier abogado que esté llevando el caso va a saber cuáles son los plazos y decir, tenemos hasta tanto para presentar la inconformidad, por Ok, ejemplo. entonces, ¿qué es lo que hace? Perdón, me estoy Sí, refiriendo al caso de la inconformidad, pero el recurso como tal, ¿te referías al recurso como tal? sí, sí. 30 días, a partir de la publicación. 30 días y se anuncia que tal ministra tiene tal caso, ¿no? Por supuesto, eso se Ujú. conoce, se publica en estrados, haz de cuenta, tú presentas Oh, tu recurso, ¿sí? Te dan un número de recibo, además te tienes que registrar, tienes que ubicarte sí, para recibir notificaciones, por supuesto. Iniciaste un procedimiento judicial, para decirlo lisa y llanamente. Entonces, ya quedas tú como una parte en el litigio, o en el sí, juicio, sí. ¿sí? Porque es al final de cuentas un juicio. Y entonces tú vas a ser notificado, tienes que ser notificado. Hay otra parte que, bueno, ya si quieres abundar, vamos a entrar en eso. El ministro ponente, una vez que recibió tu petición y le dio entrada, porque ya estás asumiendo que le dio entrada, Sí. entonces ya ubicó a las partes. Tú eres una de las partes. Tú vas a ser notificado de cada acto que lleve a cabo el ministro, pero también aquellas autoridades contra las que tú te estás inconformando respecto de los actos que emitieron, van a ser notificadas, pero no solamente eso. El ministro les va a exigir que presenten un informe del acto. Es decir, les va a decir, a ver, cómo estuvo de aquello de lo que se está quejando Eduardo Torreblanca. Ya. Con base en eso, el ministro va a sustanciar el caso. Una vez que lo sustancia, se encarga de elaborar un proyecto de resolución. Ese proyecto de resolución ya no lo vota solamente el ministro, ya no es nada más de que el ministro diga, como te dije, Lalo, tronaste y ya estabas tronado desde el principio. No, este proyecto ahora se somete a consideración del Pleno. Ah, Y o el sea, Pleno, y el pleno, qué hacen el los pleno otros lo va ministros? a analizar, lo va a votar. Y aquí viene otra cuestión muy interesante. Y hay otra previa que luego me remonto porque es vital. Entonces el Pleno, cada uno de los ministros puede exponer, digamos, sus posiciones, pero también puede estar de acuerdo con el sentido general e inconformarse con algunos aspectos. Al final de cuentas, la votación es bien importante porque para que se declare inconstitucional el acto tiene que haber una votación de 8 votos en ese sentido. Ya. Uy, Si no hay los 8 votos, puede haber efectos respecto de ciertas partes normativas, pero la inconstitucionalidad total del acto, de la ley, digamos, sí, no está siendo avalada. ya. Como periodista que eres también, te estás enterado como lo estará el público, suponemos que hubo los cambios o las votaciones se hicieron en una serie de cuestiones lamentablemente muy complicadas. Por ejemplo, Muy se habla de que turbias. no, muy turbias, muy revueltas, no había mayoría, no había quórum, se votó mal o se contó mal los votos, o sea, se estableció una sede alterna, o sea, está muy complicado. Tú como lo ves así a bote pronto, sí hay materia para la inconformidad, ¿verdad? Lo veo de dos formas, Lalo. Como periodista yo te diría, fue una porquería lo que se Sí, hizo. muy desasiado el proceso, ¿no? Tú lo dices de manera correcta, yo digo, fue una porquería lo que se hizo. Pero ahora, como experto en temas constitucionales, también te aclaro, la Suprema Corte de Justicia ha sido muy cuidadosa en este tipo de procedimientos. ¿Por qué? Porque puede ser muy truculento el asunto. Pareciera ser que la Suprema Corte es el órgano encargado de decirle al Congreso si hizo bien o hizo mal las cosas, y no es así. Lo que sí puede ser es que, por ejemplo, los senadores, si reúnen un tercio de los mismos, se concreta una minoría y se faculta para presentar, puede ser una controversia o una acción de inconstitucionalidad, ¿ok? Sí. Pero en los precedentes, la Suprema Corte ha sido muy cuidadosa y la verdad es que nuestra constitución es fabulosa, es una desgracia que muchos no la conozcamos, pero bueno, te comento. Gracias a estas cosas se evitan crisis constitucionales, se evitan conflictos que a veces
no se justificarían. En este caso a lo mejor se justifica, pero no siempre. Hay que recordar, Lalo, que el procedimiento en el Congreso es básicamente político y la política se vale de todo. En la política se vale de todo. Pero por eso es importantísimo el cuidado que pone la Suprema Corte y la Suprema Corte analiza caso por caso. Entonces puede decir, a ver, es verdad que aquí no se cumplió el procedimiento al pie de la letra, pero produce un efecto constitucional que afecte derechos o atente contra la Constitución o no. Y en ese tema, la verdad es que te puedo decir que estamos 50-50, porque quién sabe, habrá que ver qué se puede probar y qué no se puede probar. Y eso me lleva, Lalo, muy brevemente, te lo voy a decir algo que no quiero que no lo dejemos sin mencionar. Algo muy importante, yo creo que tan importante como la resolución final, es la suspensión del acto. Recordarás que ahora con el famoso Plan B, el ministro Lainez fue atacado brutalmente por el presidente de la República, porque al dar entrada a la acción de inconstitucionalidad, también decretó la suspensión de los actos. Esto es algo en lo que ha avanzado muchísimo la Suprema Corte de Justicia, porque la Constitución per se dice, y lo dice a la letra, la receptación de una acción de inconstitucionalidad no conlleva por sí misma la suspensión del acto. ¿Qué quiere decir? Ok, damos entrada, pero eso no quiere decir que los actos se suspenden o no dejan de surtir sus efectos. Importantísimo. ¿Por qué? Porque si la Inés Potisek o el ministro Lainez no hubiera decretado la suspensión en el caso del Plan B, tendríamos aplicado el Plan B a la elección del Estado de México y a la elección del Estado de Coahuila, por ejemplo. Pero ¿qué sucede? Se suspende el acto porque los efectos que pueden producir son muy perniciosos por sí mismos. Y esa es una parte sustancial que vale la pena mencionar y conocer. Qué barbaridad, qué complicado, ¿eh? Es complicado, pero yo te diría, digo, tú conoces más o menos cómo ha sido mi trayectoria. Cuando me metí a estudiar Derecho, la verdad yo encuentro algo estético, algo hermoso, y lo digo sin andamiajes. Gracias a la Constitución y gracias a que tenemos una Suprema Corte de Justicia cada vez más independiente, es que podemos gozar de muchas de las libertades que tenemos. Y me parece, Lalo, si me lo permites, que ahorita el llamado es a defender a la Suprema Corte de Justicia. No me lo estás preguntando, pero te voy a decir. Yo lo que veo aquí es que un presidente que es sumamente mañoso, sumamente flojo para seguir los cauces de la democracia, lo que está haciendo al enviar todo este paquete, porque es el presidente, ¿eh? No es el Congreso, no es la Cámara, no es el Senado, no, es el presidente y su partido. Lo que están haciendo es llevar a la Suprema Corte de Justicia un mecanismo para plantear una crisis de carácter constitucional, para seguir golpeteando a la Suprema Corte de Justicia, que es tan importante para el país y para todos, y poder minarla y en efecto poder dar eventualmente el golpe que ha querido dar desde hace tiempo. Él mismo lo confesó, quería darle golpe de Estado a la Corte al ganar 4 ministros que le impidieran a la Suprema Corte decretar, como lo acabamos de decir ahorita, los fallos que determinen que es inconstitucional una ley o algún acto específico. Y lo hizo, los voy a mencionar si me lo permites, aunque me exceda. Los ministros de López Obrador se llaman, como lo sabemos, Loreta Ortiz, la innombrable Yasmín Esquivel, el ministro Alcántara y la ministra Ríos Farjat. Afortunadamente, Lalo, en la formación de abogados se crean, se construyen, se asumen ciertos principios y yo he visto que por lo menos 2 ministros han mantenido el apego a su formación y a la filosofía jurídica, haciendo a un lado la manipulación, la sociedad con la que López Obrador se ha conducido, y esa es mi esperanza, que podamos todos defender a la Suprema Corte, porque de verdad es vital para las libertades en este país. Perdón si me he excedido. No, no te preocupes, muchas gracias. Bueno, pues por supuesto que sí, me parece claro que debe haber esa ética en el ejercicio de la función como abogados, como ministros de la Corte, pero también como mexicanos. Y te agradezco mucho que estés aquí con nosotros. Al contrario, te mando un abrazo a ti, a tu auditorio y al equipo como siempre. Muchas gracias, gracias. Un abrazo y gracias por tu apoyo.
para entender esos procesos que son harto complicados y espero que le haya servido al público. Estoy seguro que así sea. Si no, que nos Yo los igualmente. externen a través de. Muchas gracias, Rodolfo. Un abrazo. Gracias. ¿Tenemos Cuídense saludos? ¿No mucho. tenemos algo?